Hola chicos, en esta clase vamos a ver los tubos de muestras. Ya tuvimos la oportunidad, pues, de las personas que alcanzaron a pasar al laboratorio, de hacer la respectiva toma de muestra. Entonces acá les muestro una imagen de los diferentes tipos de tubos que pueden encontrar. Eh, Podemos ver un número de tubos en los cuales se pueden utilizar, pero en realidad existen tres tubos que son los más importantes, es decir, son tres tubos donde más vamos a ser utilizados. No indican que los otros no se vayan a utilizar, pero sí son los tres más convenientes como tal. En este cuadrito pues básicamente me están mostrando el tipo de color, ¿cierto? El tubo siempre va a ser el mismo, lo que cambia es el color y su utilidad como tal, y sobre todo el tipo de anticoagulante. Entonces vamos a encontrar el primero. El primero pues básicamente no es un tubo de muestra como tal, sino es un frasco, y ese frasco me sirve para hemocultivo, ¿sí? Es un frasco para hemocultivo. ¿Para qué me sirve el hemocultivo? Es para mirar básicamente la cantidad de sangre, la presencia de bacterias en esta sangre. Entonces se realiza un procedimiento diferente, ya ese será otro tema. Encontramos el tubo de tapa azul y tiene un anticoagulante de citrato de sodio. ¿Para qué me sirve este tubo? Pues básicamente es para todo lo que tiene que ver con pruebas de coagulación. Ya más adelante veremos de qué funciona de esta manera. Encontramos el tubo de tapa amarillo y el tubo de tapa rojo. El tubo de tapa amarillo y el tubo de tapa rojo pues básicamente me va a servir, tienen la misma utilidad y me ayudan para algo muy importante, y es la química sanguínea o la química clínica. Ya veremos más detallado qué exámenes se toman en cada tubo. Y encontramos otro muy importante, que es el tubo de tapa naranja. El tubo de tapa naranja tiene un gel separador y una trombina. ¿Para qué me sirve? Básicamente es para obtener el suero, es decir, para tomar la cantidad de suero exacto en la muestra. Encontramos el tubo de tapa blanca, que tiene una heparina. ¿Qué es una heparina? La heparina es un anticoagulante, me ayuda básicamente a que ese muestra o esa cantidad de sangre pues no se coagule de la manera más rápida. Entonces me ayuda básicamente a eso. Y encontramos uno muy importante que es el verde. El tubo de tapa verde tiene un anticoagulante que se llama heparina de sodio. Esa heparina de sodio me ayuda básicamente ¿para qué? Para una química clínica, es decir, en situación de urgencia que tengo que tomarla, y para hematología también, es decir, un cuadro hemático. Encontramos el tubo lila, que es el más utilizado, ¿cierto? Tiene un anticoagulante que se llama EDTA y me sirve para hematología. Todo el cuadro hemático lo vamos a tomar en este tubo. Y sí, existen otros dos que no son tan utilizados, y es básicamente el blanco, que me determina una carga viral, por lo menos cuánta virus se encuentra en el cuerpo, si lo hablamos por lo menos de manera específica, por lo menos el caso del VIH. Y encontramos el tubo de tapa gris, que tiene un anticoagulante llamado oxalato de potasio. ¿Para qué me sirve? Para pruebas de lactato, es decir, de pruebas de cantidad de electrolitos, y sobre todo para glucosa, un examen para glucosa. Estos son básicamente a manera de conocimiento, pero lo que quiero es que puedan entender los tres tipos de tubos que más vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son esos tres tipos de tubos que vamos a utilizar? Primero encontramos el tubo seco, de tapa de color roja o amarilla, es decir, eso es un tubo seco. Pero me van a decir, jefe, pero aquí pues básicamente en el tubo se le ve un aditivo, ¿cierto? O un agregante. Ese agregante es una gel. ¿Para qué sirve esa gel? Para que cuando la sangre caiga se vaya disolviendo poco a poco y no haya un choque o una hemólisis. Acuérdense que la hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces el tubo de tapa color roja o tubo amarillo es básicamente lo mismo. ¿Qué vamos a tomar en esas muestras? Vamos a tomar todo lo que es química sanguínea, todas las químicas sanguíneas. Ya vamos a ver cuáles son esas pruebas.
Tubo de tapa de color lila o morado es aquel tubo en donde básicamente me sirve para un cuadro hemático dentro de otras opciones, pero ese tubo sí tiene un anticoagulante y es el tubo anticoagulante EDTA, ¿cierto? Que me va a servir para ¿qué? Para un cuadro hemático. Y el tubo de tapa de color azul tiene un anticoagulante o tiene un aditivo que se llama citrato de sodio. Ese citrato de sodio pues es el que se encarga básicamente de evitar que esa sangre se me coagule. Listo. Entonces vamos a ver qué exámenes vamos a tomar en este tubo de tapa roja o amarilla. Primero, todo lo que tiene que ver con química sanguínea, inmunología y exámenes especiales. Eso es básicamente lo que me va a servir ese tubo de tapa roja o tapa amarilla. Vamos a ver cuáles son esos exámenes. Entonces, resulta que esos exámenes no me interesa que se aprendan el valor normal, porque en realidad el valor normal varía o está de más. Si ustedes toman un examen de laboratorio, ahí vienen los valores de referencia, entonces no es de mi interés. Sí me interesa mucho el color del tubo, que ustedes sepan qué color de tubo se necesita para cada toma. Entonces resulta que en el química sanguínea vamos a tomar exámenes como glucosa, glucosa pre, glucosa post, es decir, antes de esa comida o después de, el famoso test de Sullivan, nitrógeno ureico, creatinina, colesterol, HDL, LDL y colesterol total. Yo les voy a enviar un cuadro donde el cuadro viene al lado el color del tubo y donde viene al lado para qué me sirve ese examen, algo muy puntual, lo que en realidad me interesa que sepan. Encontramos otros exámenes, el colesterol VLDL, bilirrubinas totales, bilirrubinas directas, bilirrubinas indirectas, transaminasas TGO, transaminasas TGP, fosfatasa alcalina, proteína, en esa proteína es la proteína C reactiva y la albúmina. Otros exámenes, globulina, triglicéridos, ácido úrico, troponina, CPK, sodio, potasio, pruebas de embarazo, serología, un test que se realiza, una proteína C reactiva, un eosinófilo de moco nasal y el famoso VIH. Otros exámenes especiales, entonces pruebas tiroideas como el T3, T4, el TSH, la prolactina y el antígeno prostático. Esos son básicamente los exámenes que se van a tomar. Yo les voy a enviar un cuadro donde viene el nombre del examen, el color del tubo y para qué me sirve, que es algo demasiado muy poquito, con 2 o 3 renglones, ahí tienen ese resumen. Vamos a ver entonces el tubo de tapa de color azul. El tubo de tapa de color azul, si lo recordamos un poco, viene pues básicamente el color viene con un aditivo, con un agregante que es el citrato de sodio. Todas las pruebas de coagulación, tiempos de coagulación. ¿Qué es un tiempo de coagulación? Pues básicamente es aquella prueba que se realiza para mirar qué tanto se demora en coagular la sangre de ese paciente. Por lo menos cuando vaya un paciente a cirugía, es un examen que se necesita supremamente importante, porque de alguna manera ese examen lo que me va a ayudar es a mirar qué tanto o qué tan riesgoso puede hacer esa cirugía para el paciente de una hemorragia, ¿sí? Entonces ese examen pues me va a servir para esa parte. Lo que les había dicho, los tiempos de coagulación, tiempo de protombina, tiempo de tromboplastina y los famosos tiempos de coagulación. Entonces esos son los exámenes que vamos a tomar en un tubo de tapa de color azul. Y encontramos el tubo de tapa de color lila o morado. ¿Para qué me sirve? Acuérdense que este tubo pues tiene un anticoagulante que se llama EDTA y ese anticoagulante me sirve básicamente ¿para qué? Para tomar cuadros hemáticos. ¿De qué se compone un cuadro hemático? Entonces primero la hemoclasificación, ¿sí? Hemoglobina, un hematocrito, recuento de plaquetas, CUMS directo, CUMS indirecto y un hemoparásito. Encontramos otros tipos y es la famosa velocidad de sedimentación, que es el tipo de velocidad que se toma para ver en realidad
cómo está funcionando ese tejido sanguíneo o ese tejido hematológico. Aquí vienen diferentes tipos. Acuérdense que no me interesa que se aprendan los valores normales, pero sí dónde se toma ese examen. Encontramos entonces otros exámenes y es el extendido de sangre periférico. Acuérdense que hicimos el extendido de sangre cuando pasamos al laboratorio y pudimos hacer el extendido del centro hacia afuera o el extendido en acordeón, que me servía básicamente para hacer el extendido, y un recuento de reticulocitos que me ayudan pues básicamente para ver si el paciente puede tener casos de anemia. Una anemia ferropénica. Cuando hablamos de anemia ferropénica estamos hablando es falta de hierro, ¿sí? Y o puede haber otra anemia que es la famosa anemia hemolítica. Cuando hablamos de anemia hemolítica es porque las mismas glóbulos rojos se destruyen o hay algo que me está produciendo esa destrucción. Entonces básicamente, chicos, esta clase pues solamente era para conocer los exámenes que se pueden tomar en cada tubo, ¿sí? Acuérdense que hay muchos tubos, pero básicamente estos 3 son los que se utilizan. Quedo a la espera entonces de enviarles el cuadro para que miren el cuadro y mirando esta clase pues se puedan guiar. Estaré atento entonces a las dudas de WhatsApp si tienen alguna pregunta sobre el tema para poder ser respondida.